Travesía por zonas remotas de la geografía colombiana a bordo de los buses de la selva. Son los veteranos aviones DC-3 que durante décadas han protagonizado grandes hazañas, unas veces en la guerra y otras en sitios insólitos como los polos del planeta. Carlos Julio Betancourt cruzó las llanuras y selvas orientales en estos aparatos que se niegan a morir en los hangares. Cientos de historias de vida, muerte, sueños y esperanzas se tejen sobre las alas de estos aviones, los inmortales DC-3. Son los buses de la selva, de decenas de pueblos perdidos en la inmensidad del territorio colombiano, allí donde la única forma de llegar es a punta de coraje, necesidad, pericia, valor, romanticismo y una buena dosis de suerte y, por qué no, de temor y de miedo. Un DC-3 es el avión más hermoso y más versátil del mundo. En mi concepto, en él sabemos que somos pilotos, porque sin ellos seguramente somos más del montón. Pero volar un DC-3 es la vida, es la esencia de la aviación. Villavicencio es su capital mundial, así lo consideran veteranos pilotos, auxiliares, mecánicos y conocedores de estas rudas y a la vez románticas lides de una aviación guerrera y arriesgada que vuela por la inmensidad de la Orinoquía y Amazonía colombianas, regiones que representan el 55% del territorio de nuestro país. En caso de una falla, el piloto aterriza en la pista más cercana que encuentre, así puede ser un potrero, y ahí aterrizamos y ahí yo lo desvaro. Aquí hay media Colombia que a lo que único medio de transporte es el avión, entonces no lo pueden sacar tampoco de operación porque mucha gente ha montado primero en avión que en un mismo carro. Antes de viajar a algunos rincones de la Orinoquía y de la Amazonía colombiana, localizados en el lejano departamento del Guainía, en los límites entre Colombia, Venezuela y Brasil, encontramos a las afueras del aeropuerto Vanguardia de Villavicencio estas placas, en las que se hace un homenaje a 192 pilotos, quienes en su mayoría perdieron sus vidas en estas remotas regiones colombianas. El avión se gasta 1 hora y 40 minutos, cuando por tierra se pueden gastar hasta 2 días. ¿Qué sería de la vida de esa gente sin cebollas, sin tomates? Parten para perderse en ese mundo extenso de junglas profundas e inexpugnables, de sabanas amplias que llegan hasta donde no alcanza la vista, consideradas en la actualidad como la futura redención económica del país. Tan solo el 5% de la población de Colombia vive en estas tierras, pobladas por 66 comunidades indígenas acechadas por todos los males. Los DC-3 vuelan hacia esa Colombia desconocida, tan alejada como abandonada, donde no existen las carreteras, los lujos, los carros, el agite o la civilización, pero sí la magia, las riquezas naturales, las etnias indígenas, los colonos, la guerrilla, los paramilitares, los narcos, los soldados, los aventureros. Lo único que no pueden cargar estos pájaros metálicos es la presencia del Estado. Después de hora y 50 minutos de vuelo, llegamos a Barrancominas, poblado ubicado a orillas del río Guaviare, que sirve de límite con el Bichada. El DC-3 ha sido el apoyo de nosotros aquí y la fuente de ingreso aquí para esta región. Sacar un paciente en remisión es muy complicado por el tiempo, por las avionetas que no vienen constantemente acá. Barrancominas fue el epicentro de la operación Gato Negro en el 2001. Allí se rompió el romance delictivo entre el Frente 16 de las FARC, comandado por el Negro Acacio, y el reconocido narco brasileño alias Fernandinho. La noticia le dio la vuelta al mundo. El negocio, cocaína por armas. La pista de Barrancominas llegó a movilizar 80 vuelos semanales. Los DC-3 han sobrevivido a 3 grandes retos a los que la humanidad todavía no encuentra respuesta: a la vejez, a la guerra y a la muerte. La próxima parada de este exótico itinerario a lomo de DC-3 es Puerto Inírida, una capital que vive entre los contrastes de la riqueza natural y el aislamiento. De eso les hablaremos mañana. No se lo pierda. Recuerde que usted también puede seguir las Crónicas Caracol en Facebook y Twitter, Malú.